que somos y los demás palomos. Ya, chiquillas, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy día. Y esta semana comenzamos con el módulo número 3. Mira, no nos queda nada ya, estamos a puertas de terminar esta asignatura. Súper entretenida, digo yo, ¿cierto? Espero que para ustedes también hasta el minuto haya sido entretenida. Antes que todo, contarles que, bueno, las notas ya están puestas. Ustedes ya las vieron en el aula virtual. Y felicitarlos, ¿cierto? Y quiero que ustedes hagan extensivas las felicitaciones al resto de los compañeros, alguien que lo escriba en el WhatsApp porque no están acá. Súper buenos los trabajos, nada que decir, súper buenos los trabajos, bien hechos, con lo que se les pedía. Algunos tuvieron una nota un poquitito más deficiente, creo que la nota más baja fue un 6,5, pero eso se debe única y exclusivamente a que, por ejemplo, la introducción no estaba escrita en tercera persona, les faltaba ahondar un poquito más en las introducciones, que eran muy cortitas, misma cosa con las conclusiones. Eso fue todo, porque el cuerpo, el desarrollo del trabajo era copy-paste, ¿cierto? Era casi copy-paste de los dos decretos, así que eso no tenía mayor dificultad. Pero como les digo, los felicito porque en verdad me sorprendí con los trabajos que hicieron, muy bien hechos, muy bien realizados. Así que hay que darle, por cierto, con todo el ánimo del mundo. Conmigo no van a pasar sustos, ¿cierto? No quiero decir que sea fácil, muy por el contrario, yo creo que con esto logren aprender, ¿cierto? Cosillas que a lo mejor uno de pronto las sabe, ¿cierto? O de pronto cree que son así, pero siempre es bueno tener un poco más de detalle y de poner en la práctica lo que uno a veces sabe hacer, ¿cierto? O intuye, pero que no sabe cómo empezar, por decirlo de alguna manera. Entonces con esto yo creo que ustedes van a tener un poco más de habilidades y competencias como para poder desarrollarse en lo que están estudiando. Hoy día lo que vamos a ver es todo lo que significa el proceso de pagos, ¿ya? O cómo o qué es lo que tenemos que hacer para llegar a este proceso importante, ¿cierto? Que es el pago de nuestros servicios. Ahora, en el PPT lo primero que vamos a ver son cuestiones generales con respecto a cómo se eh, realiza un emprendimiento o una pyme, como ustedes le quieran llamar, porque hay ciertos pasos o ciertos conocimientos que tenemos que tener. La próxima conexión que va a ser mañana, ahí vamos a ver directamente lo que es tipo de empresa. Ahí nos vamos a meter básicamente en ese tema, pero por ahora lo vamos a ver como suavecito, ¿cierto? Ciertos algunos detalles, otros no tanto, pero principalmente en el tema del pago. Y en la tarea en clase, que, ¿aló? Yo, una pregunta antes que siga avanzando. ¿A qué hora es mañana la clase? ¿A qué horas termina? 5:30, No, ¿a qué hora hija. empieza mañana? 5:30. De 3:30 a 5:30. Al mismo horario. Sí, al Mismo mismo horario. horario. Exactamente Ah, igual. ya. El mismo horario, el mismo link, todo igual. ¿Ya? Ya. Ok. Entonces, como les decía, y el trabajo que vamos a hacer en aula es un trabajo bien específico para poder sacar el valor de una consulta, ¿ya? O un servicio. Eso es lo que vamos a hacer en tarea. Así que vamos a empezar compartiendo la pantalla para ver el PPT. Ok. ¿Lo ven, chiquillas? No, todavía. Ahí sí. Sí. ¿Sí lo ven? Ya, perfecto. Sí, Sí, Vamos a profe. empezar entonces. Bien. Sí. Módulo número 3, entonces, proceso de pago de la atención. Ese es el título que tiene este módulo. Las que tengan los micrófonos abiertos, chiquillas, por favor, lo apagan y lo prenden para hacerme alguna pregunta, obviamente. ¿Ya? Vamos a empezar entonces. La pregunta del millón, ¿cierto? ¿Cómo emprendo mi empresa? Quizás la palabra empresa nos va a quedar un poquito grande por ahora, ¿cierto? Pero pongámosle mi propio emprendimiento, pongámosle así. El primer paso dice, para constituir un centro de belleza o un spa o dentro de lo que ustedes hacen, es igual a cualquiera de los necesarios para levantar un negocio. En Chile existen distintas o diferentes opciones para crear una empresa, cada una con trámites propios y con definiciones específicas, ¿cierto? Va a depender
de qué tipo de empresa tienes, va a depender de qué es lo que vas a hacer, dónde lo vas a hacer, etcétera. Lo primero, cierto, es la organización legal del negocio. Eso se refiere a elegir un tipo de empresa que pretenderás usar, pudiendo ser a su vez, podría ser como persona natural o como persona jurídica. Esas son las dos formas. Como persona natural, ¿cierto? La persona asume todos los derechos y obligaciones y deudas de la empresa. Una forma simplificada de formalizar la empresa es utilizar una que se llama MEF, microempresa familiar. Este esquema es ideal si lo tuyo es desarrollar tu negocio en una casa o una habitación. ¿Ya? ¿Por qué es el ideal? Porque de partida esta forma de constituir una pyme, digamos, un emprendimiento, no requieres de mayor trámite. Ya lo único que vas a requerir es en la casa donde tú vas a realizar el servicio, tienes que tener la escritura, ¿cierto? Que son dueños de la casa. Y además pueden trabajar hasta una cantidad de personas, que ahí lo vamos a ver después, pero no me quiero adelantar, una cantidad de personas que tienen que ser de la empresa y otra cantidad de personas que pueden ser otras. En el caso de ustedes, obviamente no hay problema, porque lo más regular es que ustedes trabajen solitos en un comienzo, ¿cierto? Y tiene algunas características, como por ejemplo que sea un emprendimiento que no emita ruido, que no sea, que perjudique a la naturaleza, que no emita gases, etcétera. O sea, cosas que efectivamente no tengan mayor problema el vecindario, por decirlo de alguna manera. La persona jurídica, ¿cierto? En este caso, la empresa como ente asumirá los derechos y obligaciones y deudas. Puede estar conformada por una o más personas, ¿cierto? Dependiendo del tipo de empresa que hagan, quienes no pondrán en riesgo su patrimonio. Esto sucede porque la persona jurídica constituirá su propio patrimonio y quienes están a cargo solo deberán responder por el monto aportado. Puede ser constituida de dos modos, ahí lo vamos a ver. Quisiera detenerme aquí un poquito. Aquí en esto de la persona jurídica, ¿cierto? Hay varios, por ejemplo, que es como la segunda parte de la MEF, por decirlo así, porque la MEF es la más barata, es la más fácil, todo. Y después viene la EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Y en esta empresa, tú puedes formar tu empresa con tu propio RUT, ¿ya? Por tanto, no tienes que tener, por ejemplo, algo distinto. Además de eso, como dice acá, la responsabilidad que vas a tener tiene que ver solamente con lo referido a la empresa. Es decir, entonces, tu patrimonio propio, o sea, imaginemos que, chuta, no sé, hicieron algo mal hecho y lo están amenazando con embargo, qué sé yo. Las cosas particulares que tú puedas tener, tu casa, tu auto, lo que sea, no van a correr riesgo, ¿ya? Solo corre riesgo, en ese sentido, el patrimonio que está en la empresa, no tu patrimonio particular. Esa es más o menos la diferencia. Y otras más que pueden ser sociedad anónima, etcétera. Ahí vamos a ahondar más mañana. Bueno, después decía entonces lo puedes constituir de dos modos. Primero, ¿cierto? Empresa en un día, que eso se hace vía electrónica mediante el Servicio de Impuestos Internos, que es una manera sencilla, dice, y sin costo para empresas pequeñas. El caso de sociedades de responsabilidad limitada o empresa individual de responsabilidad limitada, sociedad por acciones, entre otras. Ahí mañana vamos a ver más detalles de otro tipo de empresa. Luego tienes que tener también, elegir el régimen tributario que tú vas a ocupar, ya si eres micro, si eres pequeño empresario, dice, puedes acogerte a regímenes simplificados al impuesto de renta. Por otro lado, también tienes que iniciar actividades siempre ante el Servicio de Impuestos Internos. Permite declarar el inicio de actividades y obtener el RUT de tu empresa. Cabe destacar que este trámite debe ser realizado dentro de los 2 meses posteriores a la iniciación de la actividad. Entonces, lo primero que tienes que hacer es la iniciación de actividades.
acá dice timbraje de documentos. Estos timbrajes de documentos se refiere, por ejemplo, a la factura, a las boletas, a la guía de despacho. Ahora bien, esto es cuando obviamente tú no lo haces por internet, porque ahora existen las boletas electrónicas, la factura electrónica y todo eso no necesitas timbraje. Antiguamente la gente tenía que ir a una imprenta, ¿cierto? Imprimir un talonario de lo que fuera, factura, boleta, guía, y ese talonario lo tenía que llevar al Servicio de Impuestos Internos y ahí lo timbraban. A eso se refiere con timbraje. Bueno, esto quedó un poquito obsoleto, entre comillas, aunque aún todavía hay empresas muy pequeñitas que no trabajan con Internet y que lo hacen de esta forma. Después dice obtener el permiso de funcionamiento. Ya la ley de renta indica que todas las actividades económicas están sujetas a una contribución de patente. Ya a eso se refiere, con el pago de la patente del lugar donde tú vas a trabajar. En el caso particular de las peluquerías, por ejemplo, centros de belleza, cosmética, se requieren permisos especiales, ¿cierto? Que vamos a detallar más adelante. Es importante que sepas que la autorización municipal es el permiso definitivo de funcionamiento. Y esto es lo que llamamos patente comercial. O sea, una vez que te tienes todo lo anterior, tienes que además tener una patente comercial que te la otorga la municipalidad de la comuna donde se va a hacer el emprendimiento, ¿cierto? Dice, ¿qué permisos y documentos requerirás para la autorización sanitaria de instalación y funcionamiento? En esta etapa se definen aspectos tales como el lugar físico de tu peluquería o centro de belleza y el cumplimiento de las condiciones estructurales, sanitarias y ambientales. Esto obviamente está muy ligado, ¿cierto?, con el trabajo que ustedes hicieron, específicamente con el artículo, mira ahí dice, con el Decreto Supremo 244, ¿cierto?, del Servicio Nacional de Salud, y que ellos son los que fiscalizarán el funcionamiento, es decir, la Seremi de Salud, ellos son los que fiscalizan. Esto corresponde cuando trate de instituciones de belleza, gabinetes de peluquería, pedicura, peluquería u otros similares. En definitiva, dice, exige a modo general. Entonces, ¿qué es lo que hace la Seremi? La Seremi va a los lugares, ¿cierto? Y va revisando y va tiqueando de acuerdo al 244, que esté la cantidad de baños, que estén los pisos que sean lavables, que sea todo higiénico, que tenga espacios para áreas sucias, para áreas limpias, etcétera. Es un protocolo el que ellos deben seguir. Ahora, si tú haces una MEF, ¿cierto? Que era lo que vimos en la anterior, ahí no van, porque eso es un permiso que te da la municipalidad y que además es gratis. O sea, tú no ahí no vas a pagar patente, nada, ¿cierto? Es solamente un permiso para trabajar en tu casa. Por lo tanto, la MEF, ¿cierto? Es bastante más llevadera en el caso de ustedes. ¿Qué permisos y documentos requerirás, dice, para la autorización sanitaria de instalación y funcionamiento? En esta etapa, dice, se definen aspectos legales del lugar físico. El centro de estética similar están regidos por el decreto 244, ¿cierto? Esto está como repetido, parece, bueno. Pero los documentos que hay que tener para aquello son, primero, el certificado municipal de zonificación, que tiene que ver con la zona donde va a estar ubicado el emprendimiento. Y eso tiene que ver también con lo que yo les mencionaba, qué es lo que van a hacer, si efectivamente en esa zona, por ejemplo, no sé, imaginemos que alguien quiere poner una discoteca, estoy inventando, ¿cierto? Entonces van a ir a la zona y van a decir, no, ¿sabe qué? Usted está ubicado en una zona residencial, por lo tanto no puede poner una discoteca. A eso se refiere con certificado de zonificación. La MUNI va y dice, sí, aquí puede ser. En esta zona, sí, puede realizar este emprendimiento o no lo puede realizar. Luego tiene que tener las autorizaciones sanitarias, ¿cierto? Que lo hace la Seremi. Dice cambio de destino, en el caso de que en algún local donde ustedes quieran trabajar haya tenido otro destino anterior. No sé, era una carnicería y ahora ustedes quieren poner un spa. Te ponen un ejemplo. Y por supuesto, la patente comercial, que es la que te da la MUNI. Entonces, y además vas a tener que tener la individualización de los propietarios del establecimiento en el caso que estés arrendando. Si eres persona natural, necesitas solo una fotocopia legalizada de tu cédula de identidad. Si se trata de una sociedad,
requerirás adjuntar una fotocopia autorizada ante notario de una escritura pública de constitución de esta sociedad. Eso significa entonces que cuando yo voy solita, solo voy con mi cédula. Pero si ya es una empresa, ¿cierto?, donde hay socios y qué sé yo, ahí yo tengo que hacer una escritura pública. Y esa escritura pública se lleva a la notaría, hay que legalizarla y esa es la que se presenta. Certificados que acrediten conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión, en el caso de ustedes, ¿cierto? Listado de actividades que van a realizar, el croquis del local, documentación que acredita el derecho de uso del inmueble, un certificado que acredite dominio del inmueble, un contrato de arrendamiento, va a depender del caso, ¿cierto? En convenio, el convenio de traspaso o comodato, si es que le hayan pasado a ustedes el local, digamos, cedido, por ejemplo, plano de las instalaciones, certificado de zonificación, informe y condiciones sanitarias, libro foliado para visitas inspectivas, ¿cierto? De todas las instituciones en las cuales hacen este tipo de visitas. Cancelación de arancel en la Seremi de Salud correspondiente, hacer una entrega de toda la documentación de una carpeta con mecanismo al Seremi de la Salud correspondiente. O sea, todos los documentos se ponen en una carpeta y se llevan para que les puedan dar el permiso para trabajar. ¿Qué trámites de equipo de trabajo necesitas? Dice, es importante recalcar que deberás cumplir con la legislación laboral. ¿A qué se refiere con esto? En que si usted tiene personal, ¿cierto?, contratado, bueno, va a tener que tener contratos de estas personas, va a tener que saber pagarles imposiciones a las personas, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la legislación laboral con respecto a personal o trabajadores que ustedes tengan en el lugar donde quieren emprender. Dice derechos de marca. Eso también es importante. Yo no sé si alguna de ustedes vio las noticias de una señora que estaba vendiendo la miel Gibson, ¿cierto? No sé si lo vieron. Claro, la señora, ¿cierto? Ella le puso así, ya miel Gibson, como que sonaba bonito, pero resulta que el verdadero Gibson, ¿cierto? Armó la casa de Troya, digo yo, y no sé qué habrá pasado con la señora, parece que le tuvo que cambiar el nombre y todo. ¿Por qué? Porque los nombres están registrados, ¿cierto? Y si tú necesitas o quieres utilizar alguno de un nombre que ya esté utilizado, tienes que pedir permiso, porque tienen dueño. ¿Ya? A eso se refiere con eso. Trámites bancarios, ¿cierto? Dice, y por último, con el propósito de facilitar la operación administrativa y financiera, deberás contar con uno o más bancos, ¿cierto?, para la apertura de una cuenta corriente como empresa independiente y separada de la que usas personalmente. Eso es un detalle bien importante. Si ustedes en este minuto tienen, por ejemplo, cuenta RUT, ¿cierto? Y las personas que ustedes atendieran quisieran hacerles transferencias bancarias, es bueno que ustedes pudiesen de alguna manera tener otra cuenta, una cuenta distinta. ¿Para qué? Para mantener el control, ¿cierto? Primero de los gastos y segundo de los ingresos de este emprendimiento y que no se mezcle, ¿cierto? Con las platas que ustedes tienen por otro lado, no sé, por su sueldo, por sus pensiones, lo que sea, ¿cierto? Siempre mantener por separado estas platas para que no se nos arme un enredo, ¿cierto? Y finalmente, porque si no lo hacen así, nunca van a saber efectivamente, ¿cierto?, cuánto es lo que están produciendo, porque hay más platas ahí dando vuelta y que no lo tienen claro, ¿cierto? Entonces, bueno, hablando entonces de esto del pago, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día y que lo vamos a trabajar también? Vamos viendo entonces el proceso administrativo asociado al pago de la atención, ¿cierto? Porque no es que ya así como a la tontera rápida llegó la señora, el masaje me pagó y chao. No, hay un proceso, recuerden de las cosas que hemos hablado anteriormente, que tiene que ver con un tema administrativo, ¿cierto? Es la planificación, la organización, la dirección y el control. Pues bien, en este proceso está perdón, está como todo definido o están los pasos, digamos, un poquito más marcados. Y si ustedes miran los monitos ahí de la PPT, ¿cierto? Tenemos primero
la recepción del paciente o del usuario, ¿cierto? Es lo primero que tenemos que hacer. Ver y recibir y tener un protocolo. No, a lo mejor en ese protocolo podría ser el llenado de los antecedentes, ¿cierto? El tener a lo mejor un lugar donde los pacientes puedan esperar, ¿sí? A eso se refiere con la recepción, que es la primera llegada de este usuario. Luego, ¿cierto? Tengo que ver eh, cuánto vale esto, cuál es el costo de esto, ¿sí? ¿Cuál es la valoración en el sentido? Y ahí tengo que ponerle precio, ¿cierto? Luego de eso, tengo que saber o diagnosticar, por eso hay un señor ahí con la lupita, ¿cierto? Tenemos que diagnosticar qué es lo que le vamos a hacer a este paciente, qué es lo que efectivamente quiere o necesita. El cuarto paso ya sería definitivamente hacer el tratamiento o el servicio, que en este caso ahí yo le puse el tema de la semilla, ¿cierto? Luego tendríamos, ¿cierto? El cómo esta persona lo recibe. Más abajo lo vamos a ver más detallado con los nombres, que está ahí, pero lo quiero ver acá. La valoración, el diagnóstico, la prestación de servicio, luego vienen las recomendaciones, que es la que les voy a dar, y finalmente tengo, antepenúltimamente, es el servicio del cobro. ¿Cuánto es lo que yo efectivamente le voy a cobrar? Y por último, tenemos que en este caso ya sería el control, ¿cierto? Sería la postventa, es decir, entonces, el seguimiento que yo le hago al paciente, etcétera. En palabras, lo mismo que los monitos, tenemos entonces recepción del cliente, la valoración, cuánto es lo que voy a cobrar por el servicio, luego tengo el diagnóstico, ¿cierto? Luego tengo la prestación del servicio en sí, las recomendaciones que ustedes por lo regular se las dan al final, ¿cierto? De la atención. La facturación o el pago, ¿cierto? ¿Cómo me va a pagar? Porque por una parte tenemos la valoración y es cuánto me va a pagar. Pero en la facturación yo estoy diciendo cómo me va a pagar, de qué manera. Con boleta de honorario, con boleta de servicio y la forma por transferencia, por máquina de esta de tarjeta, eso hay que definirlo. Y por último el seguimiento, que era lo que yo les decía que básicamente es la postventa. Es decir, una llamadita, ¿cierto? Al usuario, mire cómo le fue con el tratamiento, cómo se ha sentido, a lo mejor ahí yo puedo amarrar la próxima visita, ¿cierto? Es importante la postventa en todo tipo de emprendimiento de empresa. Es súper importante porque de pronto yo no sé si ustedes tienen la experiencia, por ejemplo, en las empresas grandes, para comprar, tú no tienes ningún problema, con 3 clics compras lo que tú quieres. Pero resulta que si la cuestión te salió mala o tienes que devolver o lo que sea, ahí te olvidaste porque nunca más te atendieron, el call no funciona, etcétera. Eso se llama postventa y es lo que regularmente tú pudiste haber hecho todo bien, pero llegaste a la postventa y la embarraste, perdiste el cliente, lamentablemente. Entonces, ¿cierto? Dentro de esto, que es lo que estamos viendo aquí arriba, y vamos a ver el tema entonces de la valoración, ¿cierto? Dice, cálculo del valor de la consulta, ¿cierto? Y tenemos que saber el valor de mercado. ¿Y qué significa esto del valor del mercado? ¿Cierto? Que lo hemos escuchado en varias oportunidades seguramente, pero que no lo tenemos así como tan claro. Dice que es el valor de un bien, producto o servicio determinado por la oferta y por la demanda del mercado en un momento determinado. Se trata del importe neto de un vendedor podría conseguir a partir de la venta de dicho servicio o producto. ¿A qué se refiere esto con la oferta y la demanda? Así como se los voy a poner así como súper sencillo para que ustedes lo puedan entender. Por ejemplo, cuando hay una temporada, bueno, ahora no es tanto, pero antiguamente se llama, hay una temporada en que no habían tomates, por ejemplo, en el mercado. Había muy pocos, ¿cierto?, que estaban trayendo tomates. Y había mucha gente en la cual quería comprar tomates, ¿cierto? Entonces, como la oferta era muy pequeñita
¿cierto? Y la demanda, eran muchas personas la demanda, ¿cierto? Era una oferta y había muchos demandantes de este producto, por lo tanto, ¿cierto? El valor, ¿cierto? De la oferta subía, porque había muchos que querían comprar, entonces, como había uno solo, la oferta sube. Cuando es al revés, ¿cierto? Cuando hay muchos tomates, hay muchos vendedores de tomate, por lo regular esa oferta, ¿cierto? O el precio baja. ¿Por qué? Porque los demandantes tienen mucho donde poder elegir el precio, ¿sí? Entonces tiene que ver con la oferta y la demanda, si es mucho o es poco. Si ustedes me preguntan a mí hace un tiempo atrás, yo diría, a ver, en años, podrían ser hace unos 10 años atrás, los servicios de técnica de lo que ustedes hacen, terapias complementarias, eran muy pocos, eran re pocos. Entonces estas técnicas eran bastante más caras, ¿sí? Sin embargo, ahora los precios han fluctuado un poquito porque hay harta más gente que hace este tipo de servicios. Por lo tanto, la oferta se ha ampliado. Entonces, el precio no es el mismo que antes. Por eso uno tiene que ver, pero hay ciertas formas de poder saber, bueno, entonces, ¿cuál es el precio de mercado ahora? ¿Cierto? Vamos a ver eso. ¿Cómo se ve? Primero, lo primero que podríamos hacer es consultar directamente en los establecimientos o en los lugares donde están efectivamente establecidos, en los spa, en los centros de terapia complementaria, qué sé yo, preguntar, oye, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale lo otro? Mandar un correo, ¿cierto? Que te haga una cotización y ahí tú vas a saber cuánto es lo que están cobrando. La otra es consultarle directamente a profesionales que uno conoce, ¿cierto? Es preguntarle, mira, ¿cuánto cobras tú por reflexología o cuánto cobras tú por las flores de Bach, ¿cierto? También se puede hacer. Y finalmente lo que uno puede hacer a lo mejor es una encuesta a los mismos usuarios, ¿cierto? Tirar una encuesta a lo mejor por internet, por Facebook. ¿Cuánto pagaría usted por una terapia de Reiki? ¿Sí? Claro, esas personas que te van a contestar, lo más probable es que te van a contestar sabiendo cuánto es más o menos lo que cobran en el mercado. Entonces esa persona dice, oh, yo te pagaría 10 lucas. Si te dice 10 lucas es porque en alguna oportunidad lo hizo o sabe, ¿sí? El que no te contesta nada es porque nunca se ha hecho nada. Entonces, ahí tienes tres formas de saber efectivamente, ¿cierto?, cómo saber el valor del mercado, pues, cuánto es lo que se está efectivamente cobrando. Entonces, una vez que ya tenemos, ¿cierto? Ya sabemos, ya le preguntamos a los profesionales, ya hicimos una encuesta o utilizaste el medio que tú quisiste, ¿cierto? Ya sabemos cuánto vale este precio de mercado, ¿cierto? Ya lo conozco. Entonces, ¿cómo saber cuál es el costo de la atención misma? Eso es lo que tengo que saber. Primero, aquí hay un paso, ¿cierto? Confeccionar listado de todo lo requerido para cada terapia. ¿Qué cosas son los que necesito? Aceite, semillas, flores de Bach, qué sé yo, todos los elementos que ustedes quisieran ocupar. Tengo que realizar cotizaciones de esos productos, ¿cierto? Que ustedes eso ya lo hicieron en una oportunidad. Luego tengo que analizar y observación de precios con respecto a las cotizaciones. ¿Por qué? Porque claramente, ¿cierto? Puede haber un mismo producto que esté más barato en un lado y más caro en el otro, y a lo mejor es el mismo producto. Por eso es importante analizar esto de los precios. Por otro lado, tengo que verificar la calidad, porque a lo mejor tengo un producto más barato, que puede ser más conveniente, pero que en definitiva es de mala calidad, o no tiene el registro, ¿cierto?, sanitario que ustedes ya saben que tienen que tener, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos además verificar el rendimiento o tipo de duración. Mira qué importante eso. ¿Cuánto me va a durar esto? ¿Cierto? A lo mejor un aceite de tal especie voy a ocupar más cantidad, quizás porque es más denso, porque el producto es diferente. Entonces, eso también lo tengo que analizar. ¿Cuánto me va a rendir? Es decir, si yo compro un litro de aceite, para cuánta terapia, para cuántos masajes me va a alcanzar ese tipo de aceite.
Entonces es una forma de valorizar. Diferenciar entonces precio en un local establecido y también entrega a domicilio. Mira, eso que se ve mucho ahora, que es el delivery, ¿cierto? Que uno pide cosas, pero eso tiene un costo. De pronto me sale más barato ir a comprarlo al lugar. Claro, en este tiempo estamos un poquito complicados por la pandemia y todo, pero en algún minuto vamos a salir de esta pandemia, ¿cierto? Y con los cuidados requeridos vamos a poder ir a comprar en forma presencial. Pero definitivamente cuando uno compra por internet, ¿cierto? Que te lo lleven al domicilio, te hacen el recargo del envío. Por lo tanto, es más caro. ¿Cómo costear entonces un elemento? Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? De costear un masaje de relajación a domicilio, ¿cierto? Porque definitivamente el hacer un trabajo a domicilio es distinto que hacer un trabajo en tu casa, por ejemplo, o en el box de atención donde la persona va al lugar. Es diferente porque tienes que costear la locomoción o la micro, perdón, o el metro o el taxi, en qué te vas a trasladar, porque eso también hay que costearlo. Entonces, tenemos, aquí yo tengo un ejemplo, dice, valor del mercado del masaje, 10.000 pesos, ¿ya? Y más o menos, ¿cierto?, en lo que se va a gastar, que aquí si ustedes ven en el cuadrito, tengo primero el costo fijo, ¿cierto?, que podría ser el instrumental también, si es que lo quiero valorizar para aquello, pero aquí el costo fijo más relevante son 2.000 pesos porque tengo que gastar en locomoción. Luego el costo variable, ¿cierto? Que regularmente son los insumos, tengo 1 litro de aceite, sabanilla y toalla. Ok, ¿cuánto voy a gastar en este masaje? Voy a gastar 1/4 de litro, ¿cierto? Si el litro me cuesta 4.000, por lo tanto, un litro lo divido en 4, voy a gastar 1.000 pesos. Las sabanillas me cuestan 2.000 pesos y la toalla también me cuesta 1.000 pesos. Por lo tanto, el costo de este masaje, el costo, ¿cierto?, es de 6.000 pesos, más 10.000, ¿cierto?, por esta investigación de mercado que hice yo, que cuesta el servicio. Por lo tanto, el cobro que yo puedo hacer debido a los costos fijos y variables que yo tengo, no pueden ser menos de 16.000 pesos. O sea, sobre 16.000 pesos yo podría comenzar a cobrar, porque estoy cobrando el peso marcado y además estoy cobrando, ¿cierto?, el costo fijo y el costo variable, ¿cierto?, de lo que yo gasto por ir a hacer este servicio. ¿Se entendió eso, chiquillos? Profe, Dígame, profe, le escucho. yo quiero hacer una consulta. Sí, ¿Me escucha? le escucho Ya, mire, perfecto. ahí usted puso ahí sabanilla 2000 la unidad. Sí, Esa sabanilla desechable, la desechable, sí. pero eso viene como un rollo de no sé cuántos Sí, metros. no, pero es un Me ejemplo. Sí, causó yo sé que no curiosidad. cuesta eso, Ah, pero es ya, solo un ejemplo. ya, Sí, sí, yo sé que ya, no ya, cuesta ya. eso. Si no, véndame 10, me decís No, tú. no, sí. ¿Ah? Véndame 10. No, no, a lo que yo iba es que un rollo alcanza así como para muchos pacientes. Sí, Entonces lógico. igual, Sí, obviamente, sí, esto es no, si es que, solamente un ejemplo, ¿ya? ya, es que Lo me que quiero que causó. ustedes diferencien, ¿cierto? Es que para poder hacer un costo de un servicio, primero tengo que saber el costo de mercado, ¿cierto? Y por otro lado, cuánto es lo que efectivamente en plata voy a gastar para hacer este servicio. Ay, ay, En este ejemplo yo gasto 6 lucas, ¿cierto? Y el costo de ya, mercado del masaje vale 10. Por lo tanto, de ahí para arriba, de 16 para arriba es lo que yo puedo cobrar. listo. ¿Se entendió? ¿Alguien más que quiera hacer preguntas, chiquillas, chiquillos? ¿No? Ok, sigamos. Bien, los comprobantes de pagos, ¿cierto? Que aquí tenemos dos comprobantes importantes en los cuales ustedes pudieran trabajar. Uno es la boleta, ¿cierto? Que es un documento tributario que se entrega al consumidor final. La boleta que ustedes reciben, por ejemplo, cuando van a comprar pan, ¿cierto? Cualquier tipo de boleta. Ahora,
Hay una boleta ahora que está, que en el fondo es el voucher que te dan de estas maquinitas cuando uno paga con tarjeta, ¿cierto? Ese voucher también ahora representa una boleta, ya que es un cambio importante también. Eh, porque en definitiva, para la persona que trabaja con eso, está ahí, como entre comillas, está matando dos pájaros de un tiro, ¿cierto? No tiene que tener otro documento extra, sino que lo hace directamente desde esa máquina. Y la otra es la boleta de honorarios, ¿cierto? Que es la boleta que entregan los profesionales. Y esas boletas también son electrónicas. Ambas boletas pueden ser electrónicas, por lo tanto, como se dijo en una ficha anterior, no necesitan ir a timbrar nada. O sea, estas son las dos formas en las cuales ustedes podrían entregar el comprobante del servicio al cliente, ¿cierto? Me imagino que eso ustedes algo deben saber como cultura general, digamos. Las boletas de honorarios, dice, esto corresponde a la acción que realizan empleados de ciertos trabajos en la cual emiten por medio de la web, ¿cierto?, la llamada boleta de honorario. Es el documento oficial en el que se respaldan las rentas de los trabajadores independientes, es decir, aquellos que no poseen un vínculo de subordinación o dependencia con un empleador, es decir, el que no tiene contrato. ¿Ya? Según la define el Servicio de Impuestos Internos, boleta de honorario es un documento emitido por los ingresos producidos a partir de las prestaciones personales de servicio. Y en este caso son prestaciones profesionales que son ustedes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Están exentos de IVA, dice, los servicios prestados por los trabajadores que laboren solos en forma independiente y en cuya actividad predomina el esfuerzo físico sobre el capital o a los materiales empleados. En ese caso están ustedes, por lo tanto ustedes no tienen, no pagan IVA. ¿Ya? Hoy me está molestando caleta el sol, estoy aquí afuera. Ahí están las maquinitas que yo les decía, ¿cierto? Y en el mercado existen dos maquinitas. Una, que es la que dice, esta es por su boleta, dice. Esa es la que uno regularmente ve, ¿sí? En todos los negocios, en todos los almacenes, etcétera. Pero es bastante cara, ¿sí? Para cuando uno empieza es muy cara. Las alternativas son transferencia bancaria, ¿cierto? Y la otra alternativa, bueno, el efectivo, indudable. Y la otra alternativa, esta maquinita que se llama Postmóvil, es una maquinita que entrega el Banco Estado, que tú la compras una vez y la ocupas para siempre. Ya no tiene costo de mantención, la verdad es que es bastante más económica. Cuando yo hice esto tenía ese costo de 29.000 pesos. Ahora no creo que supere los 35.000 pesos, pero es un costo que vas a pagar una pura vez, ¿ya? Y puedes trabajar, o sea, decir, así los clientes te pueden pagar con tarjetas en caso de que no tengan efectivo. Y la última ficha es la que muestra los valores en los cuales se pagan con estas maquinitas. Son bastante caros, ahí están los porcentajes. Es decir, por ejemplo, por más de 200 tú tienes que pagar, ahí, bueno, ahí hay una tabla y dice 1.49% de lo que recaudaste, se lo vas a tener que pagar al servicio este que es Transbank, es la empresa que le otorga estas máquinas. Y las máquinas también tienen un precio asociado, porque tampoco te las pasan gratis. Dígale que se ¿Ya? escucha mal. ¿Alguien tiene el No, está micrófono pegado, abierto? profe. Está pegado. ¿Aló? Profe, se escucha mal. Cámara ¿Aló? lenta. ¿Me escuchan ahí? Chiquilla, apaguen los micrófonos. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Diana, eres la única que te veo en pantalla. ¿Tú me escuchas bien? Oh, se me cayó. Profe, se escucha. ¿Aló? ¿Me escuchan? Oh, creo que me caí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan?